Nos están dando una paliza en lo que es en la guerra de gremio. Impresionante. Además, os lo voy a enseñar ahora mismo. Vale, que sepáis que... bueno, nos quedan menos de 3 horas ya para terminar la guerra. Y no han entrado hasta la cocina. Nos estamos defendiendo como podemos, pero mirad, no han entrado por aquí. El Invictus, no ha reventado, ¿vale? No ha reventado. Y ya no somos capaces de sacarlos de aquí. Y ahora os voy a comentar la táctica que han seguido, que está bastante bien, ¿eh? Estamos atacando aquí a estos, pero es que ya con estos no podemos, ¿eh? Pero mirad, nada más empezar la guerra, nada más empezarla, han empezado a entrarnos por aquí, ¿vale? Pero vamos, ha sido cuestión de minutos. No han entrado hasta aquí, no han conquistado estas 3, ¿vale? ¿Y qué es lo que pasa? Que esto yo no lo sabía. De todas formas ya haré un vídeo en YouTube hablando de todo... Bueno, todos los tips que he ido aprendiendo a lo largo de esta primera guerra. Que si te quitan estas 3, ¿vale? Ya no puedes defender ninguna de las demás porque no están conectadas. ¿Veis? Por ejemplo, yo aquí, ¿no? Quiero... Vale, aquí no, vale, aquí. Quiero atacar, ¿no? Mirad qué me dice. ¿Veis? Solo se pueden atacar fortalezas enemigas limítrofes, ¿vale? Quiere decir que estén conectadas a nuestro cuartel general, ¿vale? A nuestro campamento base. El campamento base es este, ¿vale? O sea que si me quitan estas 3, yo no puedo ya defender las demás. Tengo, sí o sí, tengo que limpiar estas 3. O sea que es una estrategia que no había pensado yo, ¿eh? Es una estrategia bastante buena. Ir a fuego a estas 3. Las conquistas, pones aquí las mejores defensas que tengas y ya lo tienes aquí estancado. No puede salir de aquí, señores. No puede... O sea, si tú empiezas a conquistarle una, no puede ir a atacarte. No puede intentar recuperarla porque no puede atacar. O sea, es... La verdad que me ha mosqueado. Cuando he leído eso me he enfadado bastante. Vamos a hacer... Mientras que va entrando la gente, vamos a atacar aquí a la cripta. Ya que, bueno, yo ya no puedo hacer nada. He gastado todos mis ataques fuertes. Y para ganar algo de puntos, pues bueno, voy haciendo pequeños ataques aquí al boss. Simplemente para ganar algo de puntuación, ¿vale? Por lo menos puntuación personal. Vale, vamos a atacar con estos. Venga, vamos a este y a este. Vamos a ir atacando en dos, ¿eh? La cuestión es sacar de aquí entre 5 y 10, ¿vale? Entre 5 y 10 de contribución, que es estas banderitas. Este es el boss de cripta. Aquí es recomendable atacar en la guerra cuando ves que no... O sea, que tu ataque no va a hacer nada, ¿vale? Que tú vas a atacar a alguien que es mucho más fuerte que tú. Lo suyo es que te vengas aquí y hagas pequeños ataques para ganar mínimo 4 o 5 de contribución y máximo 10 o 11. Bueno, máximo todo lo que puedas, ¿no? Pero vas a ganar aquí más contribución que en el otro. En el otro no vas a ganar contribución porque te van a matar seguro. Y encima le vas a dar puntos de defensa a los demás, al enemigo. Entonces... lo suyo es gastarlo aquí, ¿sabéis? Venga, continuamos. Y hay que gastar toda la energía. Toda la energía que se pueda se gasta aquí, señores. Vale, aquí ya no tengo más nada. Nos quedan 16 de energía. Que sepáis que cada vez que ponemos un héroe, cada héroe tiene bueno, una energía, ¿vale? Un punto de energía. Lo que pasa que ya una vez que ya empieza aquí, ya no me quedan de nivel 180, así que no vamos a hacer mucho daño. A ver. Vamos a ver dos ninjas. Vamos a ver. Dos Sota. A Sota no lo he quitado del medio porque tengo la esperanza de que sea bueno, ¿vale? A la larga. Yo creo que cuando lo subamos de nivel va a ser medianamente bueno porque, bueno, tiene su habilidad de stunear, quita mucha vida, ¿vale? Cuando hace la ulti. Así que todavía no lo he quitado, ¿vale? He visto en algunos tiers que ponen que es malo. Pero es que he visto por ahí algunas notas de los desarrolladores que no es tan malo, ¿vale? Entonces, estoy guardando sus copias. Lo tengo subido, creo que es a 9 estrellas, me parece. Seguramente lo veremos en acción dentro de muy poco, cuando lo suba a 10, ¿vale? Probándolo en diferentes zonas. Vale, ¿veis? Este es el mínimo que hay que sacar, 4. La verdad que la de Valor Legend, Don Orbes, es más estratégica. La de Isla Héroes es más... bueno, como es Isla Héroes, porque la gente lo que pide de Isla Héroes es eso, que sea simple, ¿no? Haces el primer ataque
Y ya cuando tienes todo guardado, pues ya le puedes ir dando a aplastar, que más o menos, bueno, pues vas haciendo la guerra, ¿no? Bastante simple. Pero en Valor Legends es que tienes que estar atento a cuando te ataquen una torre, ir a defenderla, ¿vale? O sea, que te salta una notificación y todo de que te están conquistando una torre. Podéis ir a conquistar una torre todos juntos, o sea, es lo suyo, ¿no? Hablar entre todos y decir, venga, a esta hora vamos a atacar todos a esta torre y luego vamos a meterle defensas. Porque no es solo atacar y matar todos, sino tienes también que meterle defensas a la torre para que el enemigo no la vuelva a coger, ¿vale? O sea que es un poco más complicado de lo que parece. Por eso te digo, si miramos el tema estratégico y de estar ahí jugando con gente, es mejor Valor Legends, para mi parecer, ¿eh? Y Isla Héroes es más por lo que pide la gente en Isla Héroes, porque si le metes la guerra de Valor Legends a Isla Héroes, la gente, vamos, la matas. ¿Veis? De esto se trata. Cuando tú en la guerra tengas torres, ¿vale? De cada torre va a salir gente, ¿vale? Llevándose puntos de contribución a tu base, ¿vale? En esta ocasión es la base del amarillo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tú le cortas estos tres, estas torres están ya fuera del alcance de este, porque está el enemigo en el camino. Entonces ninguno va a traer provisiones. Entonces no va a ir ganando contribución, ¿vale? ¿Veis? La contribución es esto, ¿vale? Mirad, nosotros tenemos 11.000. Estos tienen 41.000 y estos tienen 28.000 porque, vamos, Legión, el rojo, ni se ha movido, gente. Ellos están aquí con lo suyo y por eso tienen tan poquito, ¿vale? No han querido ir a por nadie. Bueno, han intentado entrarnos, pero no han podido. Lo que pasa es que estos sí no han entrado, pero rapidísimo, ¿vale? Y por eso nos lo han puesto bastante difícil, ¿veis? ¿Veis? Me ha salido un tío de aquí, ¿veis? Ya está, solo puedo coger contribución de esta torre. A no ser que consiga quitar estas dos y ya pueden venir por aquí, ¿vale? Y tengo que quitar estas, ¿vale? Lo que pasa que ya para lo que queda, la verdad que no han pillado desprevenidos. Pero ya os digo, estamos analizando, estamos en la tercera ronda, ¿vale? Luchando 3 gremios en total, ¿vale? Estamos luchando 3 gremios en total. No sé cuándo llega el luchar 1 contra 1. Puede ser que la siguiente, la verdad que no estoy muy seguro, ¿vale? Hasta aquí vamos a dejar el directo de Valor Legends Eternity. Espero que os haya gustado y que sepáis que todos los viernes a la misma hora vamos a estar aquí en Twitch haciendo un directo, si no de Valor Legends, de Isla Héroes y si no de algún otro juego, ¿vale? Venga, un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo directo.